Hola a todos, hoy vamos a hablar del silogismo dilemático. Es un caso atípico dentro de los silogismos, dado que vamos a encontrar inicialmente elementos que nos parecerán confusos, pero ustedes van a ver que tiene unas reglas muy precisas y para el derecho va a ser tremendamente útil. Bueno, ¿qué particularidad tiene el silogismo dilemático? Es un híbrido entre proposiciones hipotéticas o condicionales y disyuntivas. Entonces vamos a encontrar que dentro del silogismo dilemático habrá proposiciones del estilo si P entonces Q y proposiciones si P o Q. P o Q. Bien. ¿Qué otra particularidad tiene el silogismo dilemático? Bien, pues que la premisa mayor suele estar compuesta por dos proposiciones condicionales. Bueno, en esa medida vamos a ver 4 diferentes formas en las cuales se manifiesta el silogismo dilemático. Entonces tenemos el dilema complejo constructivo, el dilema simple constructivo, el dilema complejo destructivo y el dilema simple destructivo. La pregunta que nos surge es, ¿qué es ese asunto de lo complejo, de lo simple, de lo constructivo, de lo destructivo? Bueno, sin más complicaciones, cuando hacemos la referencia a lo simple, pues son proposiciones de la premisa mayor donde bien sea el antecedente o el consecuente se repite. Entonces las proposiciones de la premisa mayor se repite el antecedente, en las proposiciones de la premisa mayor se repite el consecuente. Eso quiere decir que haya un silogismo simple. Ahora, ¿qué significa que sea complejo? Bueno, que las proposiciones condicionales de la premisa mayor son diferentes. Ni el antecedente ni el consecuente van a coincidir. Esa es la diferencia entre lo simple y lo complejo. Ahora bien, la diferencia entre lo constructivo y lo destructivo se basa en ¿qué? En lo constructivo, todos los componentes del silogismo son afirmaciones, entonces no vamos a encontrar premisas ni conclusión negativa, todas son afirmaciones. Por lo contrario, lo destructivo quiere decir que alguna de las premisas es negativa, por lo cual la conclusión es negativa. Eso quiere decir que un silogismo sea destructivo. Entonces, en esa medida vamos a encontrar simple constructivo, simple destructivo, complejo constructivo, complejo destructivo, las 4 posibles combinaciones. Vamos a mirar una por una a ver qué nos dice. El silogismo dilemático complejo constructivo. Bueno, miremos las reglas y a la par de mirar las reglas vamos mirando ejemplos para que ustedes vean cómo se cumple y por qué es tan clave en el derecho. Entonces dice, la premisa mayor está compuesta por dos proposiciones hipotéticas con antecedentes y consecuentes diferentes. Por eso hablamos de que sea complejo. Entonces dice, si el acusado es inocente, los medios culparán a la justicia. Si el acusado es culpable, los medios culparán a la justicia. ¿Qué vemos acá? Bueno, estas dos proposiciones son parte de la premisa mayor. Y, como ustedes pueden evidenciar, tanto el antecedente de la primera como el de la segunda son diferentes. Y los consecuentes de la primera y de la segunda son totalmente diferentes. Segunda regla que han de cumplir. La premisa menor está compuesta de una proposición disyuntiva, que disyunta los antecedentes de las anteriores proposiciones. Entonces, es una disyunción, tiene la letra O, y nos dice que ponemos en la disyunción los dos antecedentes que hacen parte de las proposiciones que componen la premisa mayor. Es decir, el acusado es inocente, el acusado es culpable. Entonces, la premisa menor resulta siendo el acusado es inocente o culpable. ¿Qué será la conclusión? Pues la conclusión es una disyunción de los consecuentes de las proposiciones que conforman la premisa mayor. O sea, las dos partes que no están incluidas en la premisa mayor dice, los medios culparán a la justicia, los medios culparán a la justicia. Es una disyunción, los medios acusarán a la justicia, los medios acusarán a la sociedad. Entonces es una disyunción de los consecuentes de las proposiciones que hacen parte de la premisa mayor. Listo. Vamos al siguiente caso, silogismo dilemático simple constructivo. Simple, ya habíamos visto, volvamos acá.
En las proposiciones de la mayor se repite el antecedente o el consecuente. Entonces vamos a ver qué ocurre. Dice, la premisa mayor está compuesta por dos proposiciones hipotéticas con consecuentes idénticos. Miren esto. Si el ladrón escapa, la policía lo captura. Si el ladrón permanece en la escena del crimen, la policía lo captura. Estas dos proposiciones que hacen parte de la premisa mayor tienen idénticos consecuentes. La policía lo captura. Primera regla cumplida. La segunda. La premisa menor está compuesta de una proposición disyuntiva que disyunta los antecedentes de las anteriores proposiciones. Entonces tenemos que el antecedente de la primera proposición que hace parte de la premisa mayor es el ladrón escapa. Entonces el ladrón escapa. Y el antecedente que hace parte de la segunda proposición que compone la premisa mayor es el ladrón permanece. Entonces la premisa menor será el ladrón escapa o permanece en la escena del crimen. Ahora bien, la conclusión es una disyunción de los consecuentes de las proposiciones que conforman la premisa mayor. ¿Cuáles son los consecuentes? La policía lo captura, la policía lo captura. Entonces llegamos a la policía captura al ladrón o captura al ladrón. Esa es la conclusión. Esta última proposición que ustedes ven acá que voy a sombrear no es una nueva premisa. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como lo hemos visto en otras sesiones, se simplifica la disyunción solamente si las dos partes son iguales. Entonces, esta última proposición es una simplificación de la conclusión. Es decir, como tengo reiteradas las opciones, pues anulo una de las dos. Esa es la simplificación. Bien, bueno. ¿Qué otra cosa vemos acá? Al ser constructivo, pues quiere decir que todas las premisas son afirmativas. Si ustedes se dan cuenta, ninguna de las premisas, ninguna proposición que compone las premisas, ni ninguna proposición que hace parte de la conclusión llega a ser negativa porque es un silogismo simple constructivo. Es decir, siempre se va a mantener afirmativo. Perfecto. Ahora nos vamos a enfrentar con la otra posible combinación, silogismo dilemático complejo destructivo. Entonces lo primero es que destructivo nos va a indicar que tenemos una premisa negativa. Al ser negativa, entonces la conclusión va a ser negativa. Y al ser compleja, las premisas, las proposiciones que hacen parte de la premisa mayor son totalmente diferentes. Vamos a ver las reglas que lo componen. La premisa mayor está compuesta por dos proposiciones hipotéticas diferentes entre sí. Miremos esto. Si logramos vivir, el confinamiento será exitoso. Si el virus nos ataca, es probable que nos dañe las defensas. Son proposiciones totalmente diferentes en sus antecedentes y consecuentes. La premisa menor está compuesta de una proposición disyuntiva que disyunta la negación en los consecuentes de las anteriores proposiciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el consecuente de la primera proposición que conforma la premisa mayor es el confinamiento será exitoso. Entonces, ¿qué hacemos? La premisa menor está compuesta del consecuente de la primera proposición de la premisa mayor negado. El consecuente no será exitoso. Y lo mismo con el consecuente de la segunda proposición que compone la premisa mayor. No es probable que nos dañen las defensas. O no es probable que no nos dañen las defensas. Ahora dice, la conclusión es una disyunción negativa de los antecedentes de las proposiciones que conforman la premisa mayor. ¿Cuáles son los antecedentes? Logramos vivir y el virus nos ataca. ¿Qué concluimos? Luego no logramos vivir o el virus no nos ataca. ¿Bien? Porque la conclusión son los antecedentes de las premisas que componen la premisa mayor, pero negados. Perfecto. Ahora vamos a ver el silogismo dilemático simple destructivo. Destructivo, como ya vimos, entonces una de las proposiciones que hacen parte de las premisas mayor o menor es negada, por lo tanto la conclusión es negativa. Y es simple porque bien sea se repite el antecedente o bien sea se repite el consecuente. Vamos a ver. Entonces dice, la premisa mayor está compuesta por dos proposiciones hipotéticas donde los antecedentes son iguales. Sus consecuentes son diferentes entre sí. Entonces miren lo que dice aquí. Si el espía se declara culpable, la Cancillería lo extradita a Estados Unidos. Y si el espía se declara culpable, sus cómplices se esconderán de la justicia.
estas dos proposiciones que hacen parte de la premisa mayor tienen igual antecedente. Entonces sí se cumple. Y el consecuente es diferente. Segunda regla. La premisa menor está compuesta de una proposición disyuntiva que disyunta la negación de los consecuentes de las anteriores proposiciones. ¿Cuáles son los consecuentes? La Cancillería lo extradita a Estados Unidos y sus cómplices se esconderán de la justicia. La premisa menor será una negación de esos dos consecuentes. La Cancillería no lo extradita a Estados Unidos o los cómplices no se esconderán de la justicia. Suena raro, pero pues es un dilema. Un dilema implica ello. Implica escoger entre dos opciones. ¿Y qué dice? Que la conclusión es la disyunción negativa de los antecedentes de las proposiciones que conforman la premisa mayor. Entonces, ¿qué tenemos? El espía se declara culpable y el espía se declara culpable. La conclusión es una negación de las dos partes. El espía no se declara culpable o el espía no se declara culpable. Ahora, como las dos partes de la disyunción son exactamente iguales, ¿qué hacemos? Simplificar. Entonces, ¿qué concluimos? Que luego el espía no se declara culpable. Recordemos entonces que esta no es una nueva proposición, es una simplificación de la conclusión. Repitamos rápidamente entonces qué particularidades tiene el silogismo dilemático. Dilemático, pues que es un dilema, una posibilidad de varias cosas. Para ello, entonces, hay que tener en cuenta que es un híbrido de proposiciones hipotéticas o condicionales y disyuntivas. ¿Por qué? Porque los dilemas se manifiestan así. Si se da una condición con una consecuencia, entonces debo tener dos opciones condicionales en las cuales escoger. Bueno, entonces tenemos cuatro opciones: dilema complejo constructivo, dilema simple constructivo, dilema complejo constructivo y dilema simple destructivo. Diferencia entre lo simple y lo complejo. Bueno, que en lo simple las proposiciones de la premisa mayor se repite bien sea el antecedente o el consecuente, y en el complejo las proposiciones que hacen parte de la premisa mayor son totalmente diferentes. Que sea constructivo quiere decir que todos los componentes del silogismo son afirmaciones, y si es destructivo, que alguna de las premisas es negativa, por lo cual la conclusión es negativa. Como ustedes pueden ver acá, este es un silogismo dilemático complejo constructivo, donde la conclusión es negativa. ¿Qué particularidad tenemos? Tenemos tres proposiciones donde dos hacen parte de la premisa mayor, una de la premisa menor y la conclusión. Lo mismo para el caso del dilemático simple constructivo. Dos proposiciones que hacen parte de la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión, y dado que se dan dos opciones exactamente iguales, hacemos simplificación. En el caso del complejo constructivo y del simple destructivo, entonces habrá una premisa menor negativa que necesariamente nos arroje una conclusión negativa. Al arrojarnos una conclusión negativa en el caso del complejo destructivo, como las proposiciones que hacen parte de la premisa mayor son diferentes, pues no va a resultar una conclusión, una disyunción donde las dos partes sean iguales. Por eso aquí no hacemos simplificación. En cambio, en el silogismo dilemático simple, sí tenemos los antecedentes, las proposiciones que hacen parte de la premisa mayor tienen igual antecedente, entonces nos va a resultar una disyunción con las dos partes iguales, por eso hacemos una simplificación. Bueno, ahora bien, ejercicio. Elabore 4 silogismos con las siguientes características: un dilema complejo constructivo, un dilema simple constructivo, un dilema complejo destructivo y un dilema simple destructivo. Éxitos y nos veremos.